Impecabilidad, fíjense que no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver con una definición, sino que tiene más que nada que ver con un concepto, ¿sí? Que es lo contrario a algo, ¿sí? Según algunos que han definido, dicen que se compone de dos palabras, dos partes, en realidad son tres partes. Una que es algo que niega lo que sigue, ¿sí? Que es im. Después habla de la palabra de pecar, es decir, lo que no pecar. Y lo que sigue es de cometer la posibilidad de cometer una falta. Es decir, que impecabilidad es algo que no puede pecar, ¿sí? Que alguien no puede cometer una falta, alguien que no puede hacer algo que está mal, ¿sí? Un concepto que quizás para nosotros lejano, ¿no? Como hombres, como personas, para nosotros lejanos, pero para Dios no lo es, para nada. Vamos a la que sigue. Pecabilidad, entonces ahora si entendemos este concepto de que, que alguien que no puede pecar, hay un segundo concepto que es alguien que puede pecar. No significa que peca, sino que puede pecar, que puede cometer un pecado, ¿sí? Y el siguiente concepto es pecanomicidad, que esto sí lo hemos escuchado muchas veces seguramente, que es alguien que comete pecados, ¿sí? Y ahí es donde, ¿por qué trae estas tres palabras, no? Impecabilidad, pecabilidad y pecaminosidad, ¿sí? ¿Por qué trae estas tres palabras? Justamente porque son las tres palabras o tres conceptos que a nosotros como hombres nos alejan de Dios, ¿sí? El más lejano es que nosotros somos pecadores, andamos en un camino pecaminoso y que Dios es un Dios impecable, ¿sí? Quizás esa palabra de impecable, por lo menos cuando éramos chicos nosotros, es decir, los que somos más grandes, nos decían si tenés el guardapolvo limpio, estaba impecable, estaba sin mancha, ¿sí? Pero esto quizás es un error conceptual erróneo. ¿Por qué? Porque ese guardapolvo se podía manchar. En cambio, para Dios, lo que es impecable es que nunca, jamás puede pecar. ¿Sí? Jamás puede pecar. El concepto es eso, jamás. Jamás puede incurrir en pecado. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Y acá empezamos a introducir el concepto del tema. Jesucristo es Dios hombre, ¿sí? Cuando hablamos de Jesús que se encarnó y tomó forma de hombre, esto ya lo vimos, no recuerdo si fue Rubén que lo comentó o Mauri, tomó forma de hombre, ¿sí? Siendo semejante a hombre, ¿sí? A Filipenses 2, hablamos del concepto de que Él fue hombre, que fue 100% hombre, ¿sí? No es que tenía una parte de 50% hombre y 50% Dios, sino que era 100% hombre, pero a la vez también era 100% Dios. Y este concepto es que une dos naturalezas que jamás antes podían haber estado unidas en una misma persona, ¿sí? En la persona del Señor Jesucristo se unió la persona divina, impecable, y la persona humana que era pecable. No que pecó, sino que era pecable. Como hombre, como su naturaleza humana, ¿sí? Seguimos. Ahora bien, aparece un concepto también que es la tentación. ¿Por qué Jesús, si era Dios y era impecable, por qué pasa a tener relación con la tentación? Y ahí sí avanzamos una más. Y fíjense que en Hebreos capítulo 4, versículo 15, quisiera lo leamos porque es un texto bastante bueno para entender en esta mañana todos estos conceptos y es fundamental para esto que estamos viendo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El autor de los Hebreos da una definición para este tema bastante exacta, ¿sí? Dice que fue uno que fue tentado en todo, a semejanza nuestra, pero sin pecado. Y ese sin pecado, cuando habla la escritura está hablando de es que no solo no tuvo pecado, sino que no tuvo posibilidad de tener pecado, ¿sí? Algo que quizás en nuestro racional no lo entendemos bien o no lo podemos comprender, pero a través del Espíritu sí, porque es Dios. Siguientes, entonces seguimos. Entonces, la naturaleza de Cristo es aquello que
podemos mostrar que es Dios, pero también como Dios hombre, en su totalidad, alguien que era impecable y en su pecabilidad es la propiedad que tiene su naturaleza. Por eso fue tentado, por eso pudo ser tentado, porque también era 100% hombre y su naturaleza humana era pecable. Ahora, como leímos recién, no conoció, no tuvo pecado en sí, no cometió pecado. Y esto podemos avanzar y se sustenta en lo siguiente. En la prueba de Cristo, y ahí, si recordamos, esto fue en Mateo, está detallado ahí en Mateo capítulo 4, Marcos 1, en Lucas 4, y recordamos cómo fue tentado. Esto fue, si recordamos, estuvo Jesús, fue bautizado, 40 días estuvo en el desierto, y ahí Satanás fue y lo tentó, fue tentado por Satanás, ¿sí? Ese es el concepto. Y se acuerdan los pasajes, y quién me puede ayudar, a ver si recordamos un poco entre todos, cuáles fueron esas tentaciones. ¿Quién se acuerda? Convertir las piedras en pan. ¿Pero por qué era eso? ¿Por qué tenía que convertir las piedras en pan? Porque escrito está... Por el hambre, claro, sí. Él estuvo 40 días sin comer y cuando pasan los 40 días, en su humanidad, si Satanás le dice, si convertís las piedras en pan, es decir, te puedo dar, si no me equivoco, y ayúdenme, Mateo capítulo 4, no quiero equivocar de pasaje, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, entonces, si eres el Hijo de Dios, es decir, la tentación estaba en poner a prueba si él era el Hijo de Dios, ahí está el concepto. Si era el Hijo de Dios. ¿Él era el Hijo de Dios? Sí, lo hemos visto no solamente en estudios, sino también él lo había demostrado hasta ese momento que era Hijo de Dios. Ahora, si tenés poder como Hijo de Dios, si sos realmente el Hijo de Dios, decirle a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Podía hacerlo? Sí, por supuesto. Ahora, estaba siendo tentado. Y como era tentado, fíjense que él no accedió a la tentación, ¿sí? Así como pasó eso, después... ¿Qué más le dijo Satanás a Jesús? ¿Quién se acuerda? ¿Quién lo tiene? Que se suba a lo más alto para arrojarse, porque dice que sus ángeles mandará cerca de ti para que te cuiden, ¿sí? Ese era el concepto. Bueno, ¿qué pasaba? Es decir, también lo vuelve a probar, fíjense, Satanás lo vuelve a probar en su divinidad, en su poder. ¿Cuánto poder tenía Jesús? Y cuando lo vuelve a probar, Jesús vuelve a correrse del eje y dice, no, escrito está, no era ese momento, no tenía que hacer eso, no tenía que demostrarlo, porque ya él era eso, él era Hijo de Dios, ya era un ser divino, ya era Dios mismo. Y en tercer lugar, habla de que todos los reinos del mundo le iba a dar, ¿sí? Si postrado me adorares, le dice Satanás. Y fíjense, él tenía el poder para poder decirlo de Satanás. Ahora bien, estaba hablando con el Hijo de Dios, el creador de todo, el Dios de toda creación, es decir, el que había formado todas las cosas y que tenía todo el poder sobre todas las cosas. Y que aquel que era tentado, de acuerdo a la carne, de acuerdo al espíritu, de acuerdo a todo lo que tenía encima, no accede a la tentación. Ahora, cuando vemos este ejemplo, y ahí vamos a repasar estos cuatro puntitos, vemos que él fue sensible a esto y que no solamente no fue, sino accedió ante la presión de Satanás, del enemigo, en caer en acceder a todo esto, sino que lo experimentó. ¿Por qué lo experimentó con emociones, como está escrito ahí? Porque sin duda era hombre, ¿sí? Era hombre, tenía emociones, tenía sentimientos, padecía cosas, es decir, el hambre la padecía. Las emociones de poder lograr conquistar todo las tenía como hombre, ¿sí? Ahora bien, era Dios. Y como Dios no accedió al pecado. Nos dio ejemplo, ¿sí? Como ponemos ahí, nos dio ejemplo. ¿Y por qué nos dio ejemplo? Porque Él nos mostró que a no acceder a la tentación nos da la victoria. Y a veces creemos que el caer en la tentación, caer significa decir caer ante la tentación, y pecar, por supuesto, esto es pecado, es solamente un pecado.
y no nos estamos dando cuenta. En realidad lo que estamos haciendo, estamos perdiendo victoria. Estamos perdiendo de crecer espiritualmente. Estamos perdiendo de lograr hacer lo que Dios quiere que hagamos. La voluntad de Dios, de cumplir la voluntad de Dios. También Él nos puede comprender y entender. Y aquí es donde el autor de los Hebreos deja claro, aquel que fue tentado en semejanza de nosotros, ¿sí? Después creo que está más adelante de esto, pero esta semejanza no significa que fue tentado en lo mismo que nosotros, sino que fue tentado como nosotros. Y como fue tentado como nosotros, puede comprender lo que a nosotros nos pasa. Cuando Jesús es tentado con las piedras para que se conviertan en pan, Él sentía hambre, ¿sí? La panza, imagínate, como persona, te duele 40 días sin comer, la panza te está doliendo, ¿no? Y es tentado a convertir las piedras en pan. Él lo podía hacer, sí, por supuesto, y el estómago le dolía. Ahora, no accedió a la tentación. Aún ante la falta de las cosas que necesitamos, aún presentándose de esa forma en tentación, no debemos acceder. Porque ejemplo nos dejó Él, y Él nos comprende, aún nos comprende y nos mostró que se puede vencer. Ahora, ¿cómo se puede vencer? Se puede vencer en las manos de Él, en la voluntad de Él. También nos dejó ejemplo el resultado de su prueba fue la gracia y el poder. Ahí en Hebreos 4:16, quiero que les invito a buscarlo, un texto que es muy ilustrativo en esto. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ante la tentación tenemos la salida, que es el trono de la gracia. Y ahí es donde podemos alcanzar gracia y poder. Porque no es nuestro poder, no es la gracia que nosotros podamos dar, sino que es el poder de Dios y la gracia que Dios nos da. Solamente el sumo sacerdote podía acercarse al lugar santísimo, ¿sí? A la presencia misma de Dios. Y el autor de los Hebreos está reflejando esto, que tenemos la posibilidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Sin duda, si Dios nos acercáramos nosotros como hombres, como personas, no tendríamos posibilidad de acercarnos. Ahora, a través de Jesucristo podemos acercarnos confiadamente, porque Él, como fue tentado sin pecado. Y fue el sumo sacerdote que traspasó el velo y que pudo llevar su propia ofrenda y limpiar y dar ofrenda, no por su pecado, sino por el nuestro, para que nosotros podamos tener gracia. Siguiente, dice que, y acá empezamos un poco a ver en qué se basa esta impecabilidad, porque yo puedo decirlo en forma teórica, podemos contarlo en forma teórica, Dios es esto, Dios es aquello, pero después lo bueno es poder comprobarlo, ¿sí? Bueno, las Escrituras nos dan testimonios y hay testigos que narran y que escriben por qué podemos decir que Jesucristo es un Dios impecable. Jesucristo no tuvo pecado. ¿Por qué lo podemos decir? Dice en 2 Corintios capítulo 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahí está el concepto, que no conoció pecado, pero se hizo pecado, ¿sí? Ese se hizo pecado, o que Dios lo hizo pecado, es que Dios cargó en él nuestro pecado. Y entonces ahí avanzamos y vamos a ver un poco cada uno de estos puntos de estos testigos, ¿sí? En primer lugar, podemos ver que el mismo Jesucristo pudo dar testimonio de que Él no había cometido pecado, que Él no cometió pecado. En primer lugar, fue anunciado como un niño santo. No sé si recordamos su anunciamiento y que él dice, es decir, que el niño que iba a nacer iba a ser el santo, que iba a ser puro, es decir, el puro, el que no traía pecado, ¿sí? Y ahí en su concepción virginal, a través del Espíritu Santo, a través de que no pasaba por un hombre, sino que pasaba por el ser engendrado, pasaba por el mismo Dios, no transportaba ese pecado. Tenemos el concepto de que por un hombre entró el pecado y luego ese pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Ahora,
en Jesucristo se rompe esa cadena que nos une a todos, se rompe porque su concepción es divina. Sí, podemos seguir diciendo que también desafió a sus enemigos a mostrar que Él era. Y hay un pasaje ahí en Juan 8:46 que Él está hablando y está diciendo, ustedes no pueden probar que yo he fallado, que yo he pecado, que yo he dicho algo que estaba mal, que yo he hecho algo que estaba mal. Quisieron agarrarse de todas esas cosas, inclusive acusándolo contra los mismos, no solamente contra él, sino contra sus discípulos, que inferían que decía que estaba haciendo cosas por orden de él, y justamente era todo lo contrario. ¿Por qué? Porque era Jesucristo, porque era Dios, porque era un Dios impecable. Él también pudo decir que hacían las cosas que le agradaba al Padre. ¿Sí? Este concepto que a veces lo podemos pasar por alto en la lectura, lo que nos está diciendo la Biblia es que Él era el Dios que hacía todas las cosas que le agradaban al Padre. Y eso implica hacer la voluntad del Padre, por lo cual implica no pecar. ¿Sí? Aunque parezca muy distante la relación de lo que quiere decir una cosa y la otra, lo que quiere decir es que Dios, es decir, Jesucristo como hombre, cumplió la voluntad del Padre a lo largo de toda su vida en la tierra. En cuarto lugar, guardó los mandamientos. Ahí en Juan 15:10 también lo dice, ahí en su último momento antes de ser crucificado. Se proclamó bueno, y se acuerdan cuando el joven rico se le acerca y le dice, maestro bueno, sí, y él le dice, no hay uno bueno, y la palabra que quiere decir es que hay un solo santo, hay uno solo bueno, que es Dios. Y él mismo dice, yo soy aquel que es bueno, ¿sí? Y quizás en nuestro idioma, idiomáticamente, esa palabra podemos decir, bueno es, Lucas es una persona buena, ¿sí? Lo vemos, no hace nada malo, es decir, va a jugar al fútbol y no le pega a nadie, es un tipo que y es bueno, sí, pero cuando hablamos de bueno para Dios, es alguien que es impecable, ¿sí? Porque el concepto de bueno, cuando lo habla con el joven rico, es alguien que nunca cometió pecado. Seguimos. El testimonio de terceros que escucharon, ¿sí? Que escucharon de Jesús y que relataron de Jesús. Y acá, más allá que está en forma conceptual el testimonio, hay muchos pasajes que lo reflejan, de personas que de distintos lugares, distintos momentos, que se relacionaron con Jesús de forma directa o indirecta, así que estuvieron presentes en el momento que Él actuaba o que lo escribieron a través de relatos de terceros, pueden decir, y también de aquellos que eran adeptos o que estaban con Jesús y aquellos que eran opositores a Jesús, todos unánimemente decían que no se halló pecado en él. Y a lo largo de los evangelios, por lo menos lo podemos ver bien relatado, que buscaban oportunidad para poder tomarle, para poder agarrarle, y no era irreprensible, ¿sí? No había manera de poder hacer que él dijera algo, que hiciese algo en contra de la voluntad de Dios, en contra de Dios. Siguiente. El testimonio de los terceros también nos lleva a pensar en, y acá es el ejemplo que nos puede llevar un poco más a la realidad, al plano real, del juicio de Jesús. Jesús, en su juicio ante los hombres, ante todo el derrotero que tuvo que recorrer esa noche antes de ser crucificado, 11 veces se da testimonio de que él no tenía maldad, no había engaño, no había cosa de la cual poder agarrarse y juzgarle para poder crucificarle. Solamente mencionar, Judas lo dijo Pilato 6 veces, entre su ida y vuelta con Pilato, lo dijo Herodes, lo dijo la esposa de Pilato, lo dijo el ladrón arrepentido de la cruz y lo dijo el centurión romano. Todos esos pasajes que quizás ahí están relatados y que están en los apuntes, nos vienen a la mente en recordar que solamente en esa noche, en ese suceso, 11 veces 6 personas diferentes dijeron lo mismo.
no hay engaño, no hay de qué acusarle a esta persona. No es digno de muerte, no hay nada de lo cual podamos decir que es digno de muerte. Y aún así fue que murió por nosotros, ¿sí? Siguiente. El testimonio de los apóstoles y algunos discípulos, ¿sí? Acá podemos nombrar un montón más que estos que están acá, ¿sí? Pedro decía, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Es decir, no solamente que es lo mismo, no está hablando de pecado igual, pero la forma que lo dice, lo expresa es para mostrar la significatividad, la altura de lo que quiere decir cuando no hay pecado, ¿sí? No hay ni engaño en su boca, no, ni siquiera dijo una mentira, no es que no mató a nadie, sino que tampoco dijo una mentira, ¿sí? Y esto nos lleva a pensar de que en su santidad los hombres pudieron reconocer en Jesucristo que Él era el santo. También lo afirma Juan, ahí en 1 de Juan capítulo 3, dice, no hay pecado en Él. Pasajes que conocemos muchísimo, que hemos leído muchas veces, pero que a veces no nos damos cuenta o pasamos por alto cuando leemos esa palabra y estamos hablando de Dios, de Jesucristo, aquel que vino a este mundo y que no cometió pecado. Pablo dice que Cristo no conoció el pecado. En Hebreos hay dos pasajes ahí que también son muy significativos. Uno ya lo leímos, Hebreos 4.15, y el otro se los invito a buscar, Hebreos 7.26, que también nos lleva a pensar que Él no tuvo pecado. Y dice en el 7.26 que porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Era santo, inocente y sin mancha. Está hablando de aquel sumo sacerdote, como Jesucristo, que entró al lugar santísimo, pero está mostrando que Él no tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo, sino que era santo, inocente y sin mancha. No había nada. Era, la palabra, podríamos decir ahí, era impecable, ¿sí? Seguimos. El testimonio de sus enemigos, ¿sí? Y acá, sin duda, las escrituras podrían haber dado, o los evangelios podrían haber dejado registro de que alguno podría haber dicho, aunque sea mintiendo, algo que no dijo. Y hasta lo vemos en el juicio, ¿no? de Jesús, que decían que él decía cosas y no podían ponerse de acuerdo entre dos para poder atestiguar y decir, no, él dijo esto, ¿no? Y otro decía, no, él dijo esto, y no se podían poner de acuerdo para poder acusarle, porque no había engaño en su boca, porque no decía cosas malas, porque no hacía cosas malas, porque no había pecado en él. Y el testimonio de sus enemigos, dice ahí en los que por lo menos pusimos como ejemplos, y ahí vemos en los demonios que también le reconocieron como el santo de Dios, ahí en Marcos 1:24, ¿sí? Hasta sus enemigos, entre comillas, espirituales, podían dar testimonio de que no había cometido pecado. Aquellos que no solamente nos ven, sino que nos ven en la intimidad, ¿sí? Y no podemos dejar de pensar en que en el Santo de Israel, en Dios, en Jesucristo, no hubo pecado. También los fariseos no pudieron acusarle, y hay un montón de pasajes en los evangelios que encontramos oportunidades en los que los fariseos lo tientan, lo buscan, tratan de atraparle y no tienen manera de poder dar testimonio de que hubo pecado en él. Judas lo dijo, he traicionado sangre inocente, ¿sí? Quien lo juzgó dice que no hallo ninguna culpa en este hombre. Y aquel que lo condenó, que lo ejecutó, ciertamente este hombre era justo. Seguimos. Y acá pasamos a relatos, ¿sí? Muchos de ellos también coinciden con algo de lo que vimos anteriormente, no es que son cosas diferentes. Dice que no evitó el contacto con aquellos que eran, con la contaminación, con aquellos que estaban contaminados, que eran pecadores. Y esto nos lleva a pensar como Jesús como hombre, que estuvo en contacto con, de hecho los fariseos lo acusaban de esto, estaba con prostitutas y pecadores, estaba con personas que eran desechadas y aún así él no pecaba, ¿sí?
¿Cuántos de nosotros, si estuviésemos en contacto con malas relaciones, seguramente caeríamos en lo mismo que hacen los demás, ¿no? Bueno, Jesucristo fue ese ejemplo, que estuvo en medio de ellos, pero no cometió pecado. ¿Por qué era necesario que esté en medio de ellos? Para mostrarle que había una vida diferente, para mostrarle que se podía vivir una vida diferente. Y Jesucristo dio ese ejemplo. También no se alejó de los problemas o de los conflictos. Y ahí es donde muchos, sí, había problemas, había dificultades, y él no es que vivió, como quizás podríamos haberlo dicho en el punto anterior, no es que vivió aislado, sino que estuvo en medio de los problemas, de las dificultades, y no pecó. Y aún cuando había dificultades con sus mismos discípulos, no es que se alejó, sino que permaneció ahí y mostró cómo podía resolver un problema sin tener que incurrir en un pecado, sin tener que hacer algo que estaba mal. Juzgó correctamente porque era Dios, porque tenía el conocimiento de Dios para poder actuar en cada una de las situaciones, aún cerca de quienes estaban en pecado. Los religiosos lo acusaron de ser amigo de publicanos y pecadores, como habíamos dicho antes, y estuvo continuamente en contacto con las personas de lo más bajo. Y ahí quizás se nos viene a la mente el ejemplo de Juan 4, ¿sí? Donde estuvo en el pozo ante la mujer pecadora, ante una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido, y que una mujer que era juzgada por toda la sociedad, y él estuvo en contacto con ella, pero sin pecado. Y se acercó para predicar el Evangelio. A veces, como personas y como creyentes, nos cuesta mucho acercarnos a personas que son pecadoras o que están en pecado. Sinceramente, a veces a mí por lo menos me pasa muchas veces, y que tratar de mostrarles algo diferente cuando estoy hablando con alguien que es contrario a Dios, contrario manifiesto, contrario a Dios, ¿sí? Aún así debemos acercarnos, y aunque nos pueda causar dificultad, Dios nos da la posibilidad de no pecar y acercarnos. Como ejemplo nos dejó Jesús, como Él lo hizo, ¿sí? Él lo hizo, Él lo mostró. Hoy podríamos decir, quizás acercarte a alguien que está borracho, a alguien que está drogado, a alguien que está muy mal y que quizás no entiende, bueno, te podés acercar, nos podemos acercar. Por supuesto que sin pecado, mostrándoles el amor de Dios. Porque Jesús nos dejó ejemplo, Él lo hizo y no cometió pecado. Seguimos. Y ahí empezamos con algunas de las conclusiones, estamos bien en tiempo. Yo quizás lo puse ahí bastante extenso para que se vea un poco y está también en los apuntes, ¿sí? Cristo no tuvo yo le puse impecabilidad automática, pero podríamos decir que no tuvo, es decir, la inmunidad como hombre, como Dios hombre, de no pecar. ¿Sí? Como en su naturaleza, como dijimos antes, en su naturaleza humana, era un hombre pecable, ¿sí? Podía pecar en su naturaleza humana. Ahora, como era Dios, podía mostrar que Él, aunque fue tentado en todo, conforme a esta semejanza, no cometió pecado. Y esto nos da ejemplo, ¿sí? Que aún siendo personas humanas y que nos equivocamos y que nos vamos a seguir equivocando, tenemos la posibilidad, tenemos la salida de no pecar, de no cometer pecado, porque Jesús nos dejó ejemplo y Él lo mostró. Las Escrituras dicen que Él padeció siendo tentado y gracias a eso Él fue poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Él nos puede o te puede socorrer, como dice en Hebreos capítulo 2, versículo 18. Ya desde el nacimiento Jesús era, y esa es la siguiente, Mauri, es la siguiente, ya desde el nacimiento Jesucristo era impecable, como lo habíamos dicho antes, pero también pensar que esto, y acá es un cuestionamiento quizás que algunos pueden llegar a hacerse, de hecho algunos se lo hacen, el cuestionamiento de Romanos 3:23 dice, porque por cuando todos pecados están separados de la gloria de Dios. Y ahí es donde explicamos antes, es decir, cualquiera que puede argumentar de que Jesucristo pudo haber pecado, aunque las Escrituras no dan testimonio de eso, porque hay algunos que dicen que Él como hombre pudo haber pecado,
y algunos hasta afirman que pecó, lo que podemos decir y que como Dios, como era Dios, no importaba eso, esa es la doctrina que algunos imparten, porque es una doctrina errónea. Lo que nosotros podemos ver de que en Jesucristo no hubo pecado, ni desde el nacimiento, porque no trajo el pecado desde su nacimiento, y tampoco en toda su vida, ¿sí? En los evangelios se nos relatan principalmente su nacimiento, su incursión en el templo a los 12 años, y también se nos habla de sus años de ministerio, ¿no? Desde el comienzo, cuando tenía aproximadamente 30 años, hasta su muerte y su resurrección. Y en todo lo que se nos relata, y en todo lo que se afirma, inclusive cuando era el hijo de José, no se nos habla en ningún momento de que él había cometido un pecado, de que él había hecho algo que estaba mal, por lo cual podemos mostrar o podemos rebatir este argumento de que Jesús pudo haber cometido un pecado. También el siguiente es, en su vida fue sin pecado, y le dio derecho esto a no morir, porque el alma que pecare, decía en Levítico, esa morirá. Y Jesús no había pecado, por lo cual podemos decir que él podría no haber muerto. Ahora él eligió morir, porque era su propósito, morir. Y no era morir por su pecado, era pagar el precio del pecado tuyo y mío, ¿sí? Justamente es la parte que a veces nos cuesta entender o darle la dimensión que corresponde. Él, como hombre, no merecía morir. No había pecado en él. No había nada en él que pudiera demandar la justicia divina de caer sobre él la muerte. Aún así, eligió morir para salvarnos a nosotros. Siguiente. Fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, como dice en 1 Pedro 1:19. Y como dice en 2 Corintios, como leímos decir, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Y esto nos muestra, una vez más, como conclusión, de saber que tenemos un Dios que se puede compadecer de nosotros, pero que no conoció el pecado. Que puede entendernos, pero que no pecó. Que el pecado que cargó sobre él no fue su pecado y el nuestro, sino que fue solamente el nuestro. Y que dejó en él, y que clavó en él, en la cruz, el pecado de todos nosotros para salvación.